Hola, bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Gustavo Schwarzman, soy economista e investigador del Centro de Ideas de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín. Estamos realizando hoy la cuarta actividad del cuarto seminario de este ciclo que venimos desarrollando a partir de este año. Y hoy tenemos un tema de fuerte actualidad y relevancia, como es el presente y futuro del mercado de trabajo en la Argentina y en América Latina. Como todos saben, esta cuestión es una cuestión muy importante en términos del desarrollo económico y del desarrollo social, y a partir de la actual coyuntura por la que pasa nuestro país y pasa el mundo en su conjunto, este tema ha adquirido mayor relevancia, habida cuenta de las fuertes implicancias que tiene la crisis actual en las economías y en particular en el mercado de trabajo, no solamente en el corto plazo, sino que si algo podemos saber de cómo va a ser el mundo post pandemia o el mundo con pandemia, todavía esto no lo sabemos, pero seguramente está impactando y va a impactar fuertemente en las características propias del mercado laboral a futuro, seguramente acelerando algunas tendencias que ya venían existiendo en términos cualitativos y en términos cuantitativos. Bueno, todos hemos visto en los medios de prensa de las últimas semanas o los últimos meses los datos claramente no favorables del mercado de trabajo en todo el mundo, y esto en la Argentina, por supuesto que también se refleja con algunas características particulares que tienen que ver con el modo de funcionamiento de nuestra economía, tanto por la crisis que venimos atravesando en los últimos años, como del mismo modo con los cambios que vienen sucediendo en el mercado laboral y que seguramente se van a profundizar en las próximas semanas y meses. Bueno, para reflexionar sobre estos temas, contamos hoy con tres especialistas muy destacados en distintas cuestiones que hacen al seguimiento del mercado de trabajo en la Argentina, como son Javier Lindenboim, Megan Balesti y Roxana Mauricio. Cada uno de ellos se va a referir a una cuestión particular, un enfoque específico, pero obviamente van a converger en su lectura, y por supuesto va a ser interesante poder luego efectuar comparaciones y eventualmente ver si hay acuerdo en las distintas cuestiones o hay enfoques que no sean exactamente iguales. Bueno, en línea con esto, damos comienzo al seminario. Antes de ello, contarles que vamos a hacer el quinto seminario el día miércoles 28 de julio, referido a un tema también de mucha actualidad, como ser actualidad y perspectivas de la relación Argentina-Brasil, un tema fuertemente vinculado a las relaciones internacionales y por supuesto, a la inserción del país en el mercado regional y global, para lo cual vamos a tener también tres destacados especialistas: Sandra Ríos, que es una economista brasileña que ha trabajado mucho en los temas de integración; Alejandro Frenkel, de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín; y Marcelo Cavarossi, que es también otro destacado politólogo que también trabaja en nuestra universidad. Los tres van a referirse desde perspectivas obviamente diferentes a un tema fuertemente relevante para la economía nacional y desde luego para la política exterior de la Argentina. Bueno, hecho esta rápida presentación y este aviso, comenzamos entonces con Javier Lindenboim. Javier es actualmente investigador del CONICET, es director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es también profesor titular consulto en la Universidad de Buenos Aires y es miembro fundador de la Asociación de Especialistas
en estudios del trabajo y además de todo eso fue profesor mío de cuentas nacionales hace ya unos cuantos años, no voy a decir cuántos, pero varias décadas, lo cual, bueno, delata tanto la edad de él como la mía. Obviamente, si fui alumno de él, soy un poco más joven, aunque no tanto. Un poquito más joven. Entonces, los 20 minutos a Javier. Como en otros seminarios, los que tengan comentarios, inquietudes o preguntas pueden ir haciéndolas a través del chat. Al final de las 3 presentaciones las vamos a ir leyendo, eventualmente agrupando, y los expositores van a ir contestando. Gracias. Bueno, en primer lugar, como corresponde, el agradecimiento a la institución por haber organizado el evento y, en segundo lugar, por habernos incluido en el panel. Para mí es un gusto compartirlo con Roxana y con Megan. Con Roxana tenemos recorridos compartidos de hace un tiempo, con Megan no, pero siempre es posible iniciarlos. Una cuestión técnica, ¿va a aparecer mi lámina o ya apareció? Yo no lo veo. ¿Ahora sí? No, debería aparecer. En el ejercicio estaba bien, pero ahora no. ¿Vos le pusiste compartir? Sí, desde el principio. Es más, lo que me aparece ahora solo es la posibilidad de dejar de compartir o de ocultarla, nada más. A ver, en todo caso, probá de dejar de compartirla y volver a compartirla de vuelta. Ahí sí. Ahí apareció. A ver. Ahí está. Sí, ¿sí? Ahora está. Podés ponerle que te la maximice en formato de presentación para que se vea más grande. Sí. Yo mientras la estoy presentando no me veo a mí mismo ni a ustedes. Eso no es ningún problema. Ahí está, perfecto. ¿Verdad? Bueno, los agradecimientos ya están dados. Espero que me descuenten el minuto y pico que me comí. Y en aras precisamente de lo limitado que razonablemente se planteó que tuviéramos cada una de las presentaciones, yo les cuento a los asistentes que en la primera lámina que voy a pasar ahora voy a hacer una serie de enunciaciones que tenían en algún momento pensado ser ilustradas. Por eso en las láminas ustedes van a ver un ir subrayado, que era lo que yo tenía que hacer para ir a buscar la lámina y mostrársela. Pero eso, para aquel que pudiera estar interesado, como esto va a estar disponible en el instituto, o lo pueden pedir a mí directamente, para quien quiera ver con más detenimiento algunas de las cosas que aquí se exponen. Entonces, en primera instancia, el interés mío es dedicar la primera mitad de esta presentación a esto que tenemos ahora por delante, cómo llegamos a la coyuntura actual, y luego más particularmente cómo entramos al momento de la pandemia, de modo que me queden los 10 minutos finales para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre qué mirada tengo yo sobre la dinámica que tenemos y que podríamos llegar a impulsar de aquí hacia adelante en el contexto de la historia que tiene Argentina en materia social y económica y política, por qué no decirlo, el duro presente que estamos atravesando y el horizonte que muchos creemos que valdría la pena
definirlo globalmente y apuntar con todas las energías hacia él. Entramos entonces. La primera cuestión que me parece importante destacar, estamos la pandemia llega en un momento en que la bonanza apoyada en la reversión de los términos de intercambio que caracterizó groseramente a la primera década del siglo XXI, especialmente a América Latina y de manera singular a países como Argentina, se acabó. Y no desapareció completamente, no volvimos a los niveles de precios de fines del siglo XX, pero el momento ideal pasó. Cada uno tendrá su interpretación para cada uno de los países de cuánto mejor o cuánto peor fue el aprovechamiento que se hizo de una circunstancia externa extremadamente favorable. La segunda cuestión, y para esto hay algunos gráficos que yo llamo de electrocardiogramas que son muy útiles para ilustrar esto que quiero mencionar. Argentina en las últimas décadas, medio siglo, 60, 70, 40 años, tomen un lapso extenso de aquí para atrás y la característica es que tenemos en promedio un crecimiento modesto comparado con la región o el mundo, pero particularmente muy volátil. Uno de cada 3 años es un año de caída del producto, no de que crecemos menos, sino de que el producto disminuye. Ese es un elemento que nos ha posicionado en el podio, creo que es en una estadística del Banco Mundial del año pasado, estábamos segundos detrás de un país africano en la proporción alta de países con caída de producto respecto del total del periodo que se tuvieran datos de esos países. Es realmente un elemento que no siempre lo tenemos muy presente y yo creo que tiene incidencia en muchos otros aspectos del comportamiento económico, social y político. Junto con esto, para algunos derivado de esto, para otros incidiendo en lo que acabo de mencionar, Argentina se caracteriza por una tasa de inversión que podemos mensurar comparativamente también, a lo mejor con alguna de la información de Roxana, que entiendo que va a hablar más de América Latina, por ahí algo de esto se abunda, una tasa de inversión escasa, pero además particularmente declinante, lo cual, si cuando uno empieza a contar hace medio siglo atrás o 70 años atrás, y nuestra tasa de inversiones declinante, eso no es otra manera de decir que cada vez nos alejamos más de la media internacional y por lo tanto la inserción de Argentina en el contexto internacional se hace sistemáticamente cada vez más preocupante. Desde ese punto de vista, no menos que 2 cosas hay para mencionar en este rápido punteo. Acá hay un rol empresarial y hay un rol del Estado. El rol empresarial, para decirlo maripronto, algunos osados como yo mismo hemos dicho con mucha osadía que creíamos que al empresario en Argentina, dicho en términos generales, le ha gustado más vivir de las prebendas estatales que del rol schumpeteriano que el Estado, que el empresariado debiera tener en el marco del capitalismo según ciertas pautas. Y del Estado, por no haber logrado que los empresarios se encaminen por ese rol, sino que muchas veces, lo que ha hecho es precisamente entrar en esa negociación que al empresario le queda bien y a los que integran el Estado en algún momento también les queda bien, con lo cual los que nos jorobamos somos el conjunto de la población de Argentina. Pero entonces tenemos un crecimiento modesto y volátil, escasa tasa de inversión, y esto nos ha permitido, pese a todo, incrementar el Producto Bruto per cápita, entre otras cosas porque Argentina es uno de los países en la región, y no solo en la región, con una escasa dinámica poblacional. De lo contrario, hubiéramos aparecido en las estadísticas peor posicionados.
Si ya nos metemos directamente en el mundo de la producción y por lo tanto en el de la distribución, miramos la participación de los salarios en la producción de riqueza y no hay ninguna duda que de los avatares favorables hasta comienzo de la década del 70 se cayó a un pozo muy fuerte en la segunda mitad de los 70 y osciló con alguna recuperación hasta finales de los 90 y principios del siglo XXI, después de lo cual, más o menos 2004 en adelante, hasta 2009, 2010, hubo una mejoría significativa, luego un escaloncito y un rush final después de una caída profunda en el año 14, que hizo que los años 15, 16, 17 mostraran valores próximos en torno al 50% cuando uno toma no la participación salarial respecto al producto, sino al valor agregado bruto a precios básicos, pero que son datos técnicos que a lo mejor a algunos le interesa y a otros le aburre. Menciono lo del 50% porque está la vieja frase atribuida a Perón sobre el 50-50 que nos aparece cuando mencionamos estas cuestiones. Mi punto aquí es, ahí llegamos. De ahí nos empezamos a caer en los años 18 y 19 y no hay ninguna duda que el año 20 la caída probablemente y por desgracia va a ser tanto o más estrepitosa. Y lo que uno se pregunta entonces si el punto al que arribamos en sí mismo tenía elementos de sustentabilidad suficientes o no. Queda como interrogante. La otra pata de la cuestión que tiene que ver con la participación salarial es qué ha ocurrido en materia de empleo. Entonces, para decirlo de un modo indirecto, si uno mira cada una de las categorías ocupacionales, tomando un periodo medianamente importante, no solo la coyuntura, todas las categorías ocupacionales han crecido con un ritmo pausado en los años 90 y con un ritmo dinámico exclusivamente en el sector asalariado protegido, seguido en su ritmo, no en su cuantía, pero seguido en su ritmo con el sector estatal. Eso es lo que estaba en la lámina que estaba preparada para mostrarles y que, insisto, si a alguno le interesa la puede ver en otro momento. De todas maneras, hay una declinación persistente en la creación de empleo. Una cosa es que se siga creciendo y otra cosa es que se siga creciendo cada vez más despacito. No digo más que eso para no robar más tiempo. Y lo último, creo que es lo último de esta lámina, en los años recientes, no, nos quedan dos, en los años recientes aumentaron tanto el empleo como el desempleo. Y esta es una afirmación que parece una bobada hacerla explícita, pero me parece que es útil porque en Argentina, por múltiples razones, hemos tendido a deslizarnos cada vez más de los elementos de la realidad y los hemos reemplazado por las interpretaciones sobre las que los elementos de la realidad muestran. Entonces, en esas interpretaciones se han dicho muchas cosas que no tienen sostén, lo cual no quiere decir que quien niega esas afirmaciones catastrofistas en algunos casos, innecesarias en muchos de esos, hablaban de distintas cuestiones referidas al empleo. La afirmación basada en datos es que en los años recientes aumentaron tanto el empleo como el desempleo. Hay razones que explican a que una parte de algunas de estas cosas tuvieron relación con el mejoramiento de las mediciones, como sabemos, después de haber recuperado el INDEC intervenido. Por último, otro elemento que me parece relevante, saliendo del mundo de la producción y viendo, adentrándonos en el ámbito del funcionamiento de la sociedad, luego de las intervenciones sociales, particularmente estatales, para modificar la distribución que surge del mundo productivo. Y es qué pasa con los ingresos personales según los datos de la encuesta permanente de hogares, a través de lo cual la línea que aquí dice peores empleos y protección familiar se resume en esto. Los ingresos de la ocupación principal
especialmente en los últimos 2 años, han caído estrepitosamente. Sin embargo, los ingresos per cápita familiar, cuando uno los mira en este periodo cuatrienal que acaba de terminar, comparado con el periodo cuatrienal previo, es decir, el último gobierno de la doctora Kirchner, se mueven ambos periodos en un entorno suficientemente próximo como para que uno visualice que en la pérdida de capacidad de compra de los ingresos de la ocupación principal tuvieron que haber sido compensados con otros mecanismos para que el ingreso per cápita familiar tuviera este desempeño no de diferenciación hacia abajo respecto del promedio previo. No sé si se entiende el argumento. Entonces, en el aspecto este de cómo entramos más específicamente ahora, ¿no es cierto? Venimos arrastrando 2 años de caída del producto y hagamos una aclaración. Si uno mira retrospectivamente, ¿no?, los 20 años que tenemos del siglo XXI, casi la mitad de estos 20 años han tenido un producto per cápita negativo. Aunque hagamos la cuenta descontando el último periodo presidencial, abrumadoramente malo, porque 3 de los 4 años del gobierno de Macri fueron negativos. La importancia relativa de esta irregularidad, de esta frecuencia cardíaca que yo les mencionaba antes, en términos ahora del producto per cápita, no deja de ser inquietante si es que queremos avisorar un futuro desde el punto de vista económico, que se transforme en un futuro desde el punto de vista social un poco más halagüeño. En el último cuatrienio ha habido una escasa creación de empleo en ese lapso, con baja calidad y pérdida del salario real. Hay una voz que no sé de dónde proviene. Primer trimestre de este año hemos perdido 150.000 registrados menos y ya sabemos el dato de abril que agrega casi 200.000 registrados menos adicionales de pérdida. Ese es el contexto en el que estamos. Yo no sumé los 200.000 porque ya es típicamente adentro de la pandemia. Lo que quiero anticipar y voy a desarrollar, si puedo, un poquito más en unos minutos, es que este cambio no muy pronunciado, pero visible, de la composición del empleo, ha puesto mucho más de manifiesto, ha dejado más expuesta a una amplia capa media productiva, comercial y de servicios, en capa que desde el punto de vista analítico en la academia o desde el punto de vista de la mirada desde el ámbito de la política ha servido para un barrido y para una limpieza, ¿no? Y creo que es un componente de la sociedad que merece más atención de la que estamos dispuestos habitualmente a prestar. Yo creo que la cuarentena y lo que va a dejar de secuelas afecta y va a afectar diferencialmente a las categorías y a las ramas de actividad. Y acá sí me meto en una de las láminas. Este es el esquema de los puestos de trabajo al cuarto trimestre del año pasado. No sé si mi cursor está mostrando que son 21 millones y pico el total general de puestos. Sabemos, puestos no son personas. De los cuales 10 millones son registrados en proporción de 2:1 privados a públicos, 5 millones no registrados, 5 millones y medio de no asalariados. Dentro de los no asalariados, estos que están marcados aquí son los sectores con mayor volumen dentro del sector no asalariado, cuentapropistas básicamente y también patrones. Una tercera parte de todo esto casi está en el comercio, ¿sí? Hay otra porción similar, unos 1.400.000, dividido en 2 sectores, el de la construcción, brutalmente castigado en la pandemia, y una cifra parecida en el agro, escasamente afectado por lo que se conoce.
y hay otra porción de 1.200.000, 1.300.000 que se reparten entre industria manufacturera y lo que en la jerga se llama servicios a las empresas, actividades inmobiliarias, etc. En el sector de no registrados conocemos más, que un cuarto son servicios domésticos, una proporción similar se distribuye entre comercio e industria manufacturera y otra porción de también cerca de 1.200.000 entre construcción y agro. Pero esta situación evidenciada por el volumen de diversos sectores particularmente afectados cuantitativamente por su posición desventajosa, ha dado oportunidad de inserción laboral a bastante gente que en este momento se ha encontrado casi colgados de la palmera. Recientemente, un documento de la UCA, junto con mostrar las cifras inquietantes de pobreza que ellos siguen produciendo, señaló que esa amplia franja del medio requiere más y mejor atención, con una frasecita que yo entrecomillé ahí, que es que los que están peor están atendidos, según el informe de la UCA. ¿Me quedarán los 10 minutos que necesito? Eso espero. Díganme los coordinadores, a ver cómo vengo. El que calla otorga. Bueno, mirando para adelante, yo les propongo, en estas 3 láminas que tengo ahora, se titulan igual, afrontar la coyuntura mirando el horizonte. En esta digo algunas cosas sobre lo que considero... Ahora, sí, Javier, sí. Te quedarían... ¿Cuánto? No, digo, te quedarían 3 minutos, así que tratemos en 5 minutos de redondear. 5 minutos. Bueno, está bien, me fui. Entonces va a ser más rápido, casi una lectura con algunas omisiones, dejando a disposición el material. En el marco, bueno, omito lo primero, todo esto que estoy diciendo, y no sé si mis colegas les va a pasar lo mismo, van a dar por sentado que hay cosas más gordas que nos pasan por delante, la robotización, la cuestión ambiental, la pugna entre globalización y aislamiento, que está en primera línea de discusión a escala internacional, está en el trasfondo de todo esto, con pandemia o sin pandemia. Que la evolución del ciclo y la intervención estatal son determinantes en la coyuntura, no hay ninguna duda, y eso es parte de la discusión que a veces se expresa, a mi gusto, desafortunadamente, cuando se quiere confrontar la salud con el funcionamiento económico, como si se pudiera escindir dentro de una sociedad componentes tan relevantes de su vida cotidiana. En tercer lugar, la forma de intervención yo creo que no es unívoca. Ya sabemos, yo comparto, que el mercado no resuelve todo, ni la intervención estatal per se es necesariamente positiva, ni aquí ni en el mundo. Da lugar para un seminario, pero es claro que si no aprendemos a hacer una articulación entre estos dos modos de actuar al interior del funcionamiento socioeconómico de una sociedad, estamos fritos. Hace falta, creo yo, recrear la vida política y reconstruir los partidos, o como se llamen, como instrumentos, pese a la crisis de representatividad que atraviesa la Argentina y el mundo. Teniendo en cuenta, según mi punto de vista, que habrá que convencerse de la importancia de las instituciones antes que de las personas, aún entre las personas de los dirigentes. Sobre lo que podemos avisorar, también poniendo el pedal en el acelerador a pedido. Hay cosas de las que son precondiciones que las tenemos todas pendientes. El acuerdo, cada vez más demorado con los acreedores, es crucial y está pendiente. La previsión sobre cómo se va a esterilizar la enorme emisión derivada del modo de actuar respecto del cuidado de la salud, pero es una previsión que al menos públicamente no se conoce y que tiene a mucha gente razonablemente inquieta. Y por último, la formulación de un plan claro de reactivación y crecimiento con perfil exportador.
En estos días están apareciendo algunas cuestiones, déjenme decir con un poco de humor en este contexto tan serio, que me llama la atención que se habla de un plan quinquenal en la provincia de Buenos Aires al estilo keynesiano, formulado por el autor más crítico de Keynes escrito en Argentina. Pero bueno, son estas cosas que Argentina nos trae de sorpresas. Pero es necesario y todavía no lo conocemos y sería deseable que aquel Consejo Económico y Social que tenía como cometido formular un horizonte que sería algo de esto, no haya aparecido aún. Entre tanto, se deberá seguir ayudando tanto como sea posible a sobrellevar la situación, sabiendo que de aquí en adelante tendremos problemas de empleo, pero principalmente, creo yo, de la capacidad de compra de los ingresos laborales. La OIT y otros organismos CEPAL hacen pronósticos mucho más duros en materia de empleo. Yo no estoy convencido que sea así. Ojalá que en esto yo esté en lo cierto, pero lo que no tengo duda es que el hundimiento de la capacidad de compra de los ingresos va a ser la parte más complicada. Hay cuestiones con mala prensa, pero que no las podemos eludir. El déficit fiscal es insostenible, no estoy muy seguro que socialmente estemos convencidos de eso, ni mucho menos que en gran medida ese déficit está atado a un tema muy difícil, que es el tema previsional. Estamos en el límite. No habrá recuperación genuina de los ingresos salariales y yo creo que no estaría nada mal empezar a discutir sobre las bases de recuperaciones con horizontes plurianuales como se planteó en España en su momento hace varias décadas. Algunas especificaciones rápidamente antes que me corten. ¿Tenemos que hacer una reforma fiscal? Sí, sin duda, pero una reforma fiscal en materia de ingresos y en materia de egresos. En lo primero, no se trata, creo yo, de aumentar la presión fiscal porque ya estamos en el límite, sino de hacer mucho por la progresividad de verdad, no en las palabras. Y en las erogaciones, nuevamente, es inevitable que hay que hacer un ajuste. Pero el ajuste, ¿qué significa? Como suele decir muchas veces Oscar Cetrángulo, determinar prioridades. Ese es el nudo del problema. Nadie quiere ser objeto de las primeras prioridades del ajuste. Quiere estar en el resultado de la lista de prioridades que quedan. Pero bueno, ese es un debate que socialmente tenemos que dirimir. Entre los desafíos habrá que incluir la discusión acerca del ingreso universal. ¿Por qué? ¿Porque se discute en el mundo? No, porque se discute en el mundo no, sino porque tenemos condiciones en el mundo y en Argentina que apuntan a que hay mecanismos probablemente novedosos que tienen, a mi juicio, como condición no incorporar un subsidio más, sino proponer un reemplazo de todos los mecanismos de protección social, aunque esta afirmación me genere entre mis amigos especializados en estos temas algunos dardos. Mi opinión más dura todavía es transitoriamente, por supuesto, el subsidio de desempleo, IFE, AUH, pero ninguna acción puede obviar que hay dos instancias peculiares, en la producción y distribución para reorientar y recuperar la economía y la redistribución, que es la gestión de esto último. Finalmente, el optimismo. Si la crisis del 2002, si la hiper trajo algo que para muchos no era bueno, pero la sociedad se convenció y aceptó las privatizaciones. En el 2002 la crisis era tan grande que la salida fue con moderación de precios y salarios. La crisis del 2009 nos trajo la UH, no importa cuál era la historia previa de la UH, pero la trajo. Ahora, quizás, en este marco crítico, podamos generar un acuerdo para aumentar la productividad, no una de estas tres, sino las tres. Aumentar la productividad, cerrar las brechas fiscal y externa y garantizar inclusión. Nada fácil, pero no imposible. Tanto para salir de la crisis como para el futuro se requieren acuerdos políticos y sociales y por eso no sirven para nada la conflictividad política impulsada tanto desde el oficialismo como de la coalición opositora. En ese marco no hay manera de generar un plan de crecimiento y desarrollo. Gracias y perdón porque me pasé.